Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, wow, me dejó completamente boquiabierta. Ya saben, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el fascinante mundo de las novelas turcas, las noticias más frescas de los famosos, el chismecito que nos mantiene al filo del asiento, y hoy tenemos un cóctel explosivo de todo eso. Hoy vamos a sumergirnos en algo que a primera vista suena directamente sacado de una película de acción de Hollywood, pero que increíblemente se ha propagado como la pólvora, alimentado por rumores muy fuertes y especulaciones que están dando la vuelta al mundo. El título lo dice todo: Demet Özdemir secuestrada en Italia. Can llaman al rescate. Lo impensable. ¿Verdad que suena a locura? Pues quédense conmigo porque vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar las evidencias, las supuestas pistas, las reacciones de los involucrados y, por supuesto, la opinión pública, que como siempre no se ha hecho esperar. Prepárense para una montaña rusa de emociones y de revelaciones. Antes de empezar, y como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo con las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, el mejor chismecito del mundo de las novelas turcas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, zambullámonos en esta intrigante historia. La historia, o más bien el rumor, se ha extendido como la pólvora en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos acérrimos de las series turcas y, en particular, de los protagonistas de la icónica Erkencikus, Demet Özdemir y Can Yaman. Recordemos que en esta serie que cautivó a millones de corazones alrededor del mundo, estos dos talentosos actores interpretaron una historia de amor apasionada y vibrante que traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, palpable y para muchos, la llama de la esperanza de que ese amor trascendiera la ficción sigue encendida, alimentada por la conexión que proyectaban y las interacciones que a veces dejan entrever en las redes sociales. El rumor comenzó a circular con fuerza hace unas semanas y, desde entonces, no ha hecho más que cobrar impulso, amplificándose en foros de fans, grupos de discusión y, por supuesto, en los rincones más ávidos de chismecito en las redes sociales. La historia, en su esencia, es la siguiente: Demet Özdemir, que actualmente reside en Italia debido a sus compromisos profesionales y proyectos cinematográficos y publicitarios, habría sido secuestrada. La información lamentablemente es escasa, difusa y, como ya les adelanto, carece de fuentes oficiales que la respalden, pero el rumor habla de un secuestro con motivaciones que supuestamente estarían relacionadas con su vida personal y, de manera aún más especulativa y menos contrastada, con posibles problemas legales que pudieran estar afectando a su ex marido, Ozan Koç. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y llena de drama. Según el rumor, y esto es lo que lo hace tan llamativo y le da ese toque de película de acción, Can Yaman, enterado de la delicada situación, no se habría quedado de brazos cruzados. La historia, adornada con detalles que avivan la imaginación, cuenta que el actor turco, quien también reside en Italia y que goza de una base de fans enorme y muy leal en ese país, habría puesto todos sus recursos, contactos e influencias para intentar, a toda costa, rescatar a Demet, la mujer que alguna vez fue su compañera en la ficción y para muchos, en la vida real también, como ya mencioné. Imaginen la escena. Can Yaman, el galán por excelencia de las novelas turcas, transformado en un héroe de la vida real, arriesgando todo, movilizando sus contactos y poniendo a prueba su ingenio para salvar a la mujer que en su día protagonizó junto a él una historia de amor que trascendió la pantalla. Suena a guión de película, ¿verdad? Una película con todos los elementos para ser un éxito de taquilla: romance, drama, acción, suspenso y, por supuesto, dos de las estrellas más queridas del momento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como les dije al principio, la información es escasa y las fuentes no son oficiales. Los rumores se han propagado a través de las entrañas de las redes sociales, en los foros de fans dedicados a las series turcas, en grupos de discusión de WhatsApp y Telegram, y en algunos medios de comunicación turcos, que a menudo se hacen eco de las informaciones que circulan en las redes sociales, pero sin que exista ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades italianas, ni por parte de los representantes de Demet Özdemir ni de Can Yaman. Es decir, todo lo que tenemos es, por ahora, especulación y conjeturas. Lo que sí sabemos, y esto es innegable, es que tanto Demet como Can son dos de los actos
turcos más populares del momento con una legión de seguidores en todo el mundo que siguen cada uno de sus pasos y están ávidos de noticias sobre sus vidas y sus carreras. Demet, por su parte, ha construido una trayectoria muy exitosa, protagonizando series que han batido récords de audiencia y se han convertido en fenómenos culturales, como Erkencikus, donde comparte protagonismo con Can Yaman, Doğduğun Kaderindir y Adem Farah, entre otras. Actualmente se encuentra trabajando en diversos proyectos en Italia, participando en campañas publicitarias y explorando nuevas oportunidades en el mundo del cine, lo que por supuesto ha incrementado su popularidad en el país. Can Yaman, por su parte, se ha consolidado como una estrella de renombre internacional. Después del éxito arrollador de Erkencikus, protagonizó series como By Jail y Viola come il mare, que le han otorgado una gran fama en Italia y en otros países europeos. Además, su atractivo físico, su carisma arrollador y su personalidad magnética lo han convertido en un ícono de la moda y en uno de los hombres más deseados del momento. Su presencia genera revuelo allá donde va, y sus proyectos, tanto en la actuación como en otros ámbitos, son seguidos con atención por sus fans y por los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué este rumor ha causado tanto revuelo y ha capturado la atención de tantas personas? Primero, por la propia naturaleza del rumor. Un secuestro en sí mismo es un tema de gran sensibilidad que genera preocupación, angustia y un torbellino de emociones. Segundo, porque involucra a dos personalidades muy queridas por el público, dos figuras que despiertan pasiones y que son seguidas por millones de personas en todo el mundo. Tercero, y quizás el factor más atractivo para los fans, por la posibilidad de un reencuentro entre Demet y Can, algo que muchos seguidores de Erkencikus y de ambos actores anhelan desde que la serie llegó a su fin, y que siempre ha estado presente en las fantasías de muchos. La idea de verlos juntos, incluso en una situación tan extrema, alimenta esa chispa de esperanza y aviva el interés en la historia. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Existe alguna evidencia, por mínima que sea, que respalde el rumor? Lamentablemente la respuesta es contundente: no. No hay fotos, vídeos, declaraciones oficiales ni ningún tipo de prueba concreta que confirme el supuesto secuestro de Demet Özdemir o la participación de Can Yaman en su rescate. Lo único que tenemos son especulaciones, rumores, interpretaciones de gestos y publicaciones en redes sociales, y la imaginación desbordada de los fans y de los medios de comunicación. Por ejemplo, algunos han interpretado la inactividad de Demet en redes sociales, la falta de publicaciones y de actualizaciones sobre sus proyectos, como una señal de que algo malo está ocurriendo. Sin embargo, es importante recordar que es completamente común que los famosos se tomen descansos de las redes sociales por diferentes motivos, para priorizar su vida personal, para concentrarse en sus proyectos profesionales, para evitar la sobreexposición mediática, o simplemente para desconectarse y recargar energías. También se ha analizado minuciosamente el hecho de que Can Yaman no haya hecho ninguna declaración al respecto, lo que para algunos es una señal de que está involucrado en la situación y no quiere llamar la atención de las autoridades ni de los medios de comunicación, y así no poner en peligro la supuesta operación de rescate. Sin embargo, la prudencia y el silencio también pueden ser interpretados de muchas otras maneras, como una estrategia de protección de su privacidad, como una reacción ante una situación que se ha salido de control, o simplemente como una decisión personal de no alimentar los rumores ni especulaciones. En definitiva, la información que tenemos es muy escasa y no hay suficientes elementos que nos permitan confirmar o desmentir el rumor con certeza. La falta de pruebas concretas y la ausencia de fuentes oficiales nos obligan a ser cautelosos y a mantener una postura crítica ante la información que circula. ¿Y la opinión pública? La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido diversa, polarizada y llena de emociones. Algunos han expresado su preocupación, han manifestado su apoyo incondicional a Demet, y han solicitado información a las autoridades italianas y a los representantes de los actores. Han enviado mensajes de ánimo y han pedido que se aclare la situación lo antes posible. Otros, por otro lado, se han mostrado escépticos y han criticado la difusión de rumores sin fundamento, considerándolos una falta de respeto hacia la privacidad de Demet y de Can. Han llamado a la calma y a la prudencia, y han advertido sobre los peligros de generar falsas expectativas y de alimentar la especulación sin tener pruebas concretas. En redes sociales han surgido hashtags como #Pray for Demet y #Can Yaman Rescue, que reflejan la preocupación y el apoyo de los fans, pero también ha habido críticas a la falta de información verificada y a la especulación desenfrenada.
Los foros de fans y los grupos de discusión se han dividido entre los que creen en el rumor y los que lo consideran una simple invención, una estrategia para generar atención y alimentar el morbo. En mi opinión, y esta es mi humilde opinión, es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores sin tener pruebas concretas que los respalden. La vida privada de las personas es algo que debe ser respetado, y es importante no difundir información falsa que pueda perjudicar a nadie, ni causar angustia innecesaria. Debemos ser responsables con lo que compartimos en las redes sociales y evitar la propagación de rumores que carecen de fundamento. En este caso, aunque la historia suene como una película de acción trepidante, es fundamental tomarla con pinzas. No hay ninguna evidencia que respalde el secuestro de Demet Özdemir ni la participación de Can Yaman en su rescate. Lo más probable es que se trate de un rumor, de una historia que ha surgido por la fama de los involucrados, por la expectación que generan y por la fantasía de un posible reencuentro entre ellos. La química entre ellos sigue presente en el imaginario colectivo y la posibilidad de verlos juntos, aunque sea en una situación tan dramática, despierta la imaginación y aviva el interés de los fans. Es probable que con el tiempo este rumor se desvanezca y caiga en el olvido, como tantos otros que han surgido en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, es importante recordar que la información falsa puede generar mucha angustia y preocupación, y que debemos ser responsables con lo que compartimos en las redes sociales. Debemos ser críticos con las fuentes de información y verificar la veracidad de los datos antes de difundirlos. Pero bueno, a pesar de todo, la historia, aunque sea un rumor, es muy interesante, ¿no creen? Nos recuerda el poder de las novelas turcas, la conexión emocional que tienen con el público y la capacidad de generar historias y expectativas. Nos demuestra cómo los personajes y las tramas de las series pueden trascender la pantalla y convertirse en parte de la realidad de los fans. En resumen, hemos hablado sobre el supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia, la posible implicación de Can Yaman y la falta de pruebas que respalden la historia. Hemos analizado la reacción de los fans, la importancia de la información veraz y la necesidad de ser cautelosos con los rumores. Hemos reflexionado sobre el impacto de las novelas turcas en la sociedad y sobre la conexión emocional que establecen con el público. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya mantenido entretenidos, y que les haya proporcionado un análisis exhaustivo y objetivo de la situación. Recuerden que el mundo de las novelas turcas está lleno de sorpresas, pero también de rumores y especulaciones. Es importante estar informados, pero siempre con un espíritu crítico y con la capacidad de discernir la verdad de la ficción. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les parece esta historia, si creen en el rumor, si tienen alguna otra información, o si simplemente quieren comentar sobre sus series turcas favoritas y compartir sus teorías. Me encanta leerlos. Y no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden siempre con el mejor chismecito, con la verdad y con la información verificada. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.